El dinero no es lo que crees. ¿Y si te dijera que el billete que llevas en la cartera no es dinero? Sí, lo escuchaste bien. No es dinero. Es una promesa, un símbolo, un espejismo aceptado por todos. Pero no es lo que tú crees. Y la mayoría de las personas pasan toda su vida sin darse cuenta. Desde pequeños, nos enseñan que el dinero es algo que se gana con esfuerzo, que lo usamos para comprar cosas, para ahorrar, para intercambiar. Lo vemos como algo tangible, algo real. Un billete de 20, una moneda de 1 euro, el saldo en tu cuenta bancaria. Todo eso nos da una sensación de seguridad, de propiedad, de control. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que el dinero moderno no tiene respaldo? Que no está garantizado por nada físico, ni por oro, ni por reservas. Y que en realidad, es deuda. Déjame llevarte a un momento. Imagínate en un banco, depositando 1000 euros. Te sientes bien. Crees que ese dinero está ahí. Seguro. Pero en realidad, el banco solo guarda una fracción. El resto, lo presta. Lo crea de la nada. Y ahora hay dos personas que creen tener esos mismos 1000 euros. ¿Ves hacia dónde vamos? Esta historia no comienza con un billete en tu mano. Empieza hace siglos, cuando la humanidad inventó el dinero para facilitar el comercio. En sus orígenes, el dinero era algo real. Sal, oro, ganado, granos. Tenía valor en sí mismo. Pero algo cambió. Algo muy sutil y muy poderoso. El dinero dejó de ser un objeto y se convirtió en una idea. Al principio, esa idea fue útil. Usábamos monedas que representaban cierta cantidad de oro o plata. Pero luego llegaron los billetes. Papeles que decían, el portador de este billete puede reclamar tanto oro en el banco. ¿Te suena? Era una promesa, un contrato. Pero hoy, ni siquiera esa promesa existe. Desde 1971, el dinero que usas no está respaldado por nada. Ni oro, ni plata, ni siquiera petróleo. Está respaldado solo por la confianza. Confianza en el gobierno. Confianza en los bancos centrales. Confianza en que todos seguiremos fingiendo que ese trozo de papel vale algo. Y aquí es donde empieza la ilusión. El dinero actual es lo que los economistas llaman fiat. Del latín, hágase. Porque simplemente se decreta su existencia. El Banco Central dice, esto es dinero. Y todos aceptamos el juego. Pero si te detienes a pensarlo, es como si estuviéramos viviendo dentro de un teatro. Un teatro donde los actores principales son los bancos centrales. Y tú y yo, somos la audiencia. ¿Quieres saber lo más inquietante? La mayoría del dinero que existe ni siquiera está impreso. Es solo código. Números en una pantalla. Apuntes digitales en servidores bancarios. En otras palabras, el 90% del dinero es invisible. Entonces, ¿qué estás recibiendo realmente cuando cobras tu sueldo? ¿Qué estás usando cuando pagas con tarjeta? ¿Y qué estás ahorrando realmente cuando guardas dinero en tu cuenta? No estás ahorrando valor. Estás acumulando promesas. Promesas que dependen de un sistema construido sobre la deuda. Un sistema que, si deja de girar, colapsa. Ahora detente un momento. Imagina que estás parado frente a una gran rueda de molino. Cada vez que alguien pide un préstamo, esa rueda gira. Cada vez que un banco da crédito, gira más. Pero si dejamos de pedir prestado, la rueda se detiene. Y todo el sistema se desmorona. Porque el dinero moderno solo existe si alguien debe algo. Este modelo no es accidental. Es el resultado de decisiones tomadas por personas en posiciones de poder. Y esas decisiones han moldeado la forma en que vivimos, trabajamos, pensamos y soñamos. ¿Quieres comprarte una casa? Tendrás que endeudarte durante 30 años. ¿Quieres estudiar? Endeúdate. ¿Quieres montar un negocio? Endeúdate otra vez. Y mientras tanto, los que controlan ese flujo de deuda aumentan su influencia. No porque tengan más dinero real, sino porque tienen el poder de crearlo.
Aquí es donde empieza a romperse el hechizo. Porque una vez que entiendes que el dinero no es más que deuda, te das cuenta de que todo el sistema está diseñado no para darte libertad, sino para mantenerte en movimiento constante, trabajando, pagando, produciendo, sirviendo. Y aquí viene lo más irónico. Nos han convencido de que la inflación es algo natural. Los precios suben con el tiempo, nos dicen. Es normal. Pero, ¿lo es? Piensa en esto. Si tú ganas 1.000 euros hoy y mañana el precio del pan sube, tu dinero vale menos. Pero tú hiciste el mismo esfuerzo. Trabajaste igual. Entonces, ¿quién se quedó con esa diferencia? ¿A dónde fue ese valor? La inflación es, en muchos sentidos, un impuesto oculto. Un robo silencioso. Pero no perpetrado por criminales, sino por políticas económicas que benefician a unos pocos. Y aquí es donde empieza a aparecer la figura que muchos nunca ven. El Banco Central. Esa entidad distante, burocrática, casi invisible, que define tasas de interés, imprime dinero, regula bancos. Y sin embargo, nadie los eligió democráticamente. Nadie votó por ellos. Nadie puede despedirlos. Y sin embargo, tienen más poder sobre tu vida diaria que muchos gobiernos. Volvamos al principio. A ese billete en tu mano. Míralo otra vez, pero ahora con otros ojos. Ya no es solo papel. Es una herramienta. Un símbolo de un sistema que te rodea desde que naciste, pero que apenas ahora comienzas a ver con claridad. Porque entender lo que es realmente el dinero es el primer paso para comprender quién lo controla. Y si sigues conmigo, vamos a descubrirlo juntos. Porque este apenas es el comienzo. Los amos invisibles del sistema. Creemos que vivimos en sociedades libres, que los gobiernos elegidos toman decisiones por el bien común, que los impuestos que pagamos y las reglas que seguimos son parte del contrato social. Pero lo que no vemos, lo que casi nadie ve, es que en la base misma del sistema económico hay figuras que nadie eligió, que nadie cuestiona y que lo controlan todo. ¿Quién decide cuánto vale tu dinero? ¿Quién determina si puedes acceder a un crédito, si una crisis estallará mañana, o si el dinero fluirá o se congelará como hielo? No son los presidentes. No son los parlamentos. Son los amos invisibles. Instituciones que no aparecen en las campañas electorales, pero que pueden quebrar países con una firma. Y lo han hecho. Los bancos centrales. Los grandes fondos de inversión. Las cámaras de compensación. Las agencias de calificación. Las redes que forman los verdaderos centros de poder financiero. Muchos de nosotros creemos que el dinero fluye desde el trabajo hacia el ingreso, que el valor nace cuando producimos, que la economía gira porque millones de personas se levantan cada mañana a hacer su parte. Eso es verdad, en parte. Pero en las alturas, por encima de gobiernos y fronteras, hay una red de entidades privadas y semipúblicas que toman decisiones sin que tú lo sepas, y sin que tú puedas hacer nada. Empecemos con un nombre. BIS, el Banco de Pagos Internacionales. ¿Lo conoces? Probablemente no. Y sin embargo, en sus reuniones se sientan los presidentes de los bancos centrales del mundo. No hay periodistas. No hay votaciones populares. No hay actas públicas. Y ahí, en esa sala cerrada, se decide el destino del dinero global. La BIS no es una simple organización. Es el Banco Central de los bancos centrales. Fundado en 1930, supuestamente para facilitar los pagos de reparaciones de guerra. Hoy, su función real es otra: coordinar políticas monetarias entre los grandes bancos centrales, decidir cómo se mueven los flujos de capital, controlar la expansión o contracción del crédito, definir normas que luego afectan a millones, sin que lo sepamos. Los bancos centrales nacionales, como el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra, el Banco de Japón o la Reserva Federal NEU, responden en parte a estas líneas de coordinación. Y lo más preocupante es esto: muchos de ellos son independientes de los gobiernos. ¿Te suena bien eso? Independencia del Banco Central. Suena técnico. Suena seguro. Pero pensemos bien qué significa.
Significa que tú puedes elegir un nuevo gobierno, cambiar de presidente, cambiar de ministros, pero no puedes cambiar la política monetaria. No puedes cambiar las tasas de interés. No puedes evitar que impriman dinero o que restrinjan el crédito, porque eso no está bajo control democrático. ¿Y quién nombra a los responsables? Normalmente, otros economistas, políticos retirados, miembros del sistema financiero, una élite que rota entre bancos, organismos multilaterales y gobiernos, el famoso puerta giratoria. Y ellos están conectados. Las relaciones personales importan. Las reuniones privadas importan. Las llamadas fuera de agenda importan. En este club, no necesitas un ejército para dominar un país. Solo necesitas mover el dinero en la dirección correcta o equivocada. ¿Te parece exagerado? En los años 90, el FMI y el Banco Mundial impusieron ajustes estructurales a decenas de países en desarrollo. Privatizaciones, recortes, desregulación. Todo esto fue diseñado desde oficinas que ningún ciudadano podía visitar. Y las consecuencias fueron devastadoras. Millones de personas empobrecidas. Servicios públicos destruidos. Economías colapsadas. Pero nadie fue juzgado. Porque no hay juicio para los invisibles. Hablemos de otra pieza clave. Los grandes bancos privados. JP Morgan, Goldman Sachs, Citibank, Deutsche Bank, HSBC. Estos nombres suenan como instituciones corporativas normales. Pero son mucho más que eso. Son actores políticos. Deciden qué empresas reciben inversión, qué países pueden emitir deuda, qué monedas se fortalecen o se hunden. Y tienen acceso directo a los bancos centrales. Muchas veces, los ejecutivos que dirigen estos bancos han trabajado antes en los mismos organismos que se supone deberían regularlos. Cuando estalló la crisis financiera de 2008, fueron rescatados con dinero público. Los bancos que provocaron la burbuja inmobiliaria, que especularon sin límites, que escondieron riesgos, fueron premiados, mientras millones perdieron sus casas, sus empleos, sus pensiones. ¿Quién tomó esas decisiones? Los amos invisibles, los que controlan el sistema desde adentro. Y esto nos lleva a una pregunta clave. ¿Por qué permitimos esto? Porque no lo vemos. Porque no nos lo explican. Porque el sistema financiero moderno está diseñado para parecer técnico, complejo, aburrido. Está envuelto en lenguaje críptico, lleno de siglas, informes, curvas y gráficos. Todo para alejarte, para que no te atrevas a cuestionar. Pero detrás de esa cortina hay decisiones profundamente ideológicas. No son neutras. Favorecen a unos pocos y perjudican a muchos. Y lo hacen desde las sombras. Imagina por un momento que mañana un banco central decide subir las tasas de interés. ¿Qué pasa? El crédito se encarece. Las empresas invierten menos. El consumo baja. El desempleo sube. Y tú, que no tienes nada que ver con esa decisión, sufres sus consecuencias. Pero nadie rinde cuentas. Nadie va a la cárcel. Nadie da explicaciones. Vivimos en una era donde el poder real ya no se ejerce con armas, sino con algoritmos, con contratos, con decisiones invisibles que se toman en lugares como Frankfurt, Basilea, Nueva York o Londres. Mientras tú miras tu cuenta bancaria preguntándote si llegarás a fin de mes, ellos están diseñando las condiciones que harán que ese número suba o se derrumbe. Y no, esto no es una teoría conspirativa. Es la estructura real del sistema financiero global. Un sistema que premia la opacidad, que protege la concentración y que castiga la transparencia. Ahora sabes por qué nunca te enseñaron esto en la escuela. Ahora entiendes por qué tantos medios evitan tocar el tema. Y ahora estás empezando a ver quiénes mueven realmente los hilos. La pregunta que queda es, ¿quién los controla a ellos? Y eso, lo veremos en el próximo capítulo. Los amos invisibles del sistema. Creemos que vivimos en sociedades libres. Que los gobiernos elegidos toman decisiones por el bien común. Que los impuestos que pagamos y las reglas que seguimos son parte del contrato social.
Pero lo que no vemos, lo que casi nadie ve, es que en la base misma del sistema económico, hay figuras que nadie eligió, que nadie cuestiona, y que lo controlan todo. ¿Quién decide cuánto vale tu dinero? ¿Quién determina si puedes acceder a un crédito, si una crisis estallará mañana, o si el dinero fluirá o se congelará como hielo? No son los presidentes, no son los parlamentos, son los amos invisibles. Instituciones que no aparecen en las campañas electorales, pero que pueden quebrar países con una firma. Y lo han hecho. Los bancos centrales, los grandes fondos de inversión, las cámaras de compensación, las agencias de calificación, las redes que forman los verdaderos centros de poder financiero. Muchos de nosotros creemos que el dinero fluye desde el trabajo hacia el ingreso, que el valor nace cuando producimos, que la economía gira porque millones de personas se levantan cada mañana a hacer su parte. Eso es verdad, en parte. Pero en las alturas, por encima de gobiernos y fronteras, hay una red de entidades privadas y semipúblicas que toman decisiones sin que tú lo sepas, y sin que tú puedas hacer nada. Empecemos con un nombre. BIS, el Banco de Pagos Internacionales. ¿Lo conoces? Probablemente no. Y sin embargo, en sus reuniones se sientan los presidentes de los bancos centrales del mundo. No hay periodistas. No hay votaciones populares. No hay actas públicas. Y ahí, en esa sala cerrada, se decide el destino del dinero global. La BIS no es una simple organización. Es el Banco Central de los bancos centrales. Fundado en 1930, supuestamente para facilitar los pagos de reparaciones de guerra. Hoy, su función real es otra: coordinar políticas monetarias entre los grandes bancos centrales, decidir cómo se mueven los flujos de capital, controlar la expansión o contracción del crédito, definir normas que luego afectan a millones, sin que lo sepamos. Los bancos centrales nacionales, como el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra, el Banco de Japón o la Reserva Federal en Estados Unidos, responden en parte a estas líneas de coordinación. Y lo más preocupante es esto: muchos de ellos son independientes de los gobiernos. ¿Te suena bien eso? Independencia del Banco Central. Suena técnico, suena seguro, pero pensemos bien qué significa. Significa que tú puedes elegir un nuevo gobierno, cambiar de presidente, cambiar de ministros, pero no puedes cambiar la política monetaria. No puedes cambiar las tasas de interés. No puedes evitar que impriman dinero o que restrinjan el crédito, porque eso no está bajo control democrático. ¿Y quién nombra a los responsables? Normalmente, otros economistas, políticos retirados, miembros del sistema financiero, una élite que rota entre bancos, organismos multilaterales y gobiernos. El famoso puerta giratoria. Y ellos están conectados. Las relaciones personales importan. Las reuniones privadas importan. Las llamadas fuera de agenda importan. En este club, no necesitas un ejército para dominar un país. Solo necesitas mover el dinero en la dirección correcta o equivocada. ¿Te parece exagerado? En los años 90, el FMI y el Banco Mundial impusieron ajustes estructurales a decenas de países en desarrollo. Privatizaciones, recortes, desregulación. Todo esto fue diseñado desde oficinas que ningún ciudadano podía visitar. Y las consecuencias fueron devastadoras. Millones de personas empobrecidas. Servicios públicos destruidos. Economías colapsadas. Pero nadie fue juzgado. Porque no hay juicio para los invisibles. Hablemos de otra pieza clave: los grandes bancos privados. JP Morgan, Goldman Sachs, Citibank, Deutsche Bank, HSBC. Estos nombres suenan como instituciones corporativas normales. Pero son mucho más que eso. Son actores políticos. Deciden que empresas reciben inversión, que países pueden emitir deuda, que monedas se fortalecen o se hunden, y tienen acceso directo a los bancos centrales. Muchas veces, los ejecutivos que dirigen estos bancos han trabajado antes en los mismos organismos que se supone deberían regularlos. Cuando estalló la crisis financiera de 2008,
fueron rescatados con dinero público. Los bancos que provocaron la burbuja inmobiliaria, que especularon sin límites, que escondieron riesgos, fueron premiados. Mientras millones perdieron sus casas, sus empleos, sus pensiones. ¿Quién tomó esas decisiones? Los amos invisibles. Los que controlan el sistema desde adentro. Y esto nos lleva a una pregunta clave. ¿Por qué permitimos esto? Porque no lo vemos. Porque no nos lo explican. Porque el sistema financiero moderno está diseñado para parecer técnico, complejo, aburrido. Está envuelto en lenguaje críptico, lleno de siglas, informes, curvas y gráficos. Todo para alejarte, para que no te atrevas a cuestionar. Pero detrás de esa cortina hay decisiones profundamente ideológicas. No son neutras. Favorecen a unos pocos y perjudican a muchos. Y lo hacen desde las sombras. Imagina por un momento que mañana un banco central decide subir las tasas de interés. ¿Qué pasa? El crédito se encarece. Las empresas invierten menos. El consumo baja. El desempleo sube. Y tú, que no tienes nada que ver con esa decisión, sufres sus consecuencias. Pero nadie rinde cuentas. Nadie va a la cárcel. Nadie da explicaciones. Vivimos en una era donde el poder real ya no se ejerce con armas, sino con algoritmos, con contratos, con decisiones invisibles que se toman en lugares como Frankfurt, Basilea, Nueva York o Londres. Mientras tú miras tu cuenta bancaria preguntándote si llegarás a fin de mes, ellos están diseñando las condiciones que harán que ese número suba o se derrumbe. Y no, esto no es una teoría conspirativa. Es la estructura real del sistema financiero global. Un sistema que premia la opacidad, que protege la concentración y que castiga la transparencia. Ahora sabes por qué nunca te enseñaron esto en la escuela. Ahora entiendes por qué tantos medios evitan tocar el tema. Y ahora estás empezando a ver quiénes mueven realmente los hilos. La pregunta que queda es, ¿quién los controla a ellos? Y eso lo veremos en el próximo capítulo. La fábrica de dinero. Cómo se crea el dinero de la nada. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde sale el dinero? No hablo de tu sueldo o el billete que sacas del cajero. Me refiero al dinero que mueve el mundo entero, al flujo interminable que sostiene bancos, gobiernos y corporaciones. La respuesta te sorprenderá. La mayoría del dinero no existe realmente. Es dinero creado de la nada. Imagina por un momento una fábrica, pero no una cualquiera. Esta fábrica no produce coches ni alimentos. Produce dinero. Y no es una fábrica con humo o máquinas ruidosas. Es una fábrica invisible, escondida en oficinas silenciosas, presidida por personas con trajes y nombres desconocidos para la mayoría. La magia o el misterio detrás de esto se llama dinero fiduciario, que no está respaldado por oro ni por ningún activo tangible, sino solo por la confianza. Confianza en que alguien más aceptará ese billete o esa cifra digital como medio de intercambio. Pero la confianza, como sabemos, puede cambiar de un día para otro. Los bancos centrales, esas instituciones a las que dedicamos el capítulo anterior, son los dueños absolutos de esta fábrica. Tienen el poder de crear dinero, y lo hacen principalmente por dos vías: imprimiendo billetes, o más importante, creando dinero digitalmente. Pero aquí está lo impactante: la mayor parte del dinero en la economía no es creado por los bancos centrales, sino por los bancos comerciales, esos mismos donde tienes tu cuenta corriente o de ahorros. Cuando pides un préstamo en un banco, no te están prestando el dinero que alguien depositó previamente. No están moviendo billetes de una caja a otra. Lo que hacen es crear un registro contable, una promesa de pago que se traduce en dinero nuevo. Esto significa que al aprobar tu crédito, el banco acaba de fabricar dinero nuevo de la nada. Esta capacidad de crear dinero ex nihilo es la base del sistema financiero moderno. Gracias a ella, la economía puede crecer, la inversión puede aumentar y el consumo puede expandirse. Pero también implica un riesgo enorme. Porque si la creación de dinero no se controla, o si se crea demasiado rápido, se genera inflación. Los precios suben, el poder adquisitivo baja y la confianza en la moneda se derrumba. Pero si se crea poco dinero,
o se restringe su flujo, la economía se contrae, el desempleo sube y la recesión se instala. Los bancos centrales intentan manejar este delicado equilibrio usando herramientas como las tasas de interés y las reservas obligatorias. Por ejemplo, si quieren frenar la creación de dinero, suben las tasas y los bancos comerciales se vuelven más cautelosos para prestar. Pero detrás de esta aparente mecánica técnica hay intereses y decisiones políticas. Porque no todos tienen acceso igual al crédito. No todas las empresas ni todas las personas pueden aprovechar ese dinero creado de la nada. Los grandes jugadores, los bancos más poderosos, las multinacionales, los estados con buen crédito, acceden a este dinero barato y abundante. Mientras tanto, millones de personas comunes quedan fuera, enfrentando tasas de interés altas y condiciones restrictivas. Esto genera una concentración de riqueza y poder. Además, la creación de dinero está intrínsecamente ligada a la deuda. Cada unidad de dinero creada es una deuda contraída. Y esa deuda debe ser pagada con intereses, lo que genera un ciclo constante de expansión y acumulación. Imagina un ciclo donde el dinero se crea al pedir prestado, pero ese dinero debe regresar multiplicado, con intereses. Esto obliga a la economía a crecer perpetuamente solo para pagar la deuda existente. ¿Y qué pasa cuando el sistema se satura? Cuando la deuda se vuelve impagable, cuando la burbuja crece demasiado y la confianza se pierde, estallan las crisis financieras. Recordemos la crisis del 2008, donde el sistema crediticio se colapsó porque demasiadas personas y empresas no podían pagar sus deudas. La fábrica de dinero se detuvo, y con ella, la economía global se paralizó. Pero aún así, los bancos centrales reaccionaron creando más dinero, en una escala nunca vista, para salvar al sistema. Dinero que fue a parar en su mayoría a los grandes bancos e inversores, ampliando la brecha social. Entonces, la pregunta vuelve: ¿quién controla esta fábrica? ¿Quién decide cuándo y cómo crear dinero? ¿Y con qué fines? Estas decisiones no solo afectan la economía, sino nuestras vidas cotidianas. Nuestros salarios, nuestras hipotecas, nuestros ahorros, la estabilidad de nuestro país. Entender cómo se crea el dinero y cómo funciona esta fábrica invisible es comprender el verdadero poder detrás de las cortinas. Es saber que el dinero no es un recurso natural, ni un derecho inmutable, sino un sistema diseñado, controlado y a veces manipulado. Y aquí empieza el verdadero misterio y la oportunidad. Saber que este poder no está distribuido equitativamente, y que es posible imaginar un sistema diferente, más justo y transparente. Pero antes de llegar a eso, debemos seguir explorando las capas que conforman este complejo entramado. En el próximo capítulo, descubriremos el rol crucial y muchas veces oculto de los bancos comerciales en este proceso y cómo sus prácticas impactan directamente en nuestra economía y nuestra vida diaria. Bancos comerciales, los verdaderos generadores del dinero. ¿Alguna vez pensaste que los bancos comerciales simplemente guardan tu dinero y te lo devuelven cuando lo necesitas? La realidad es mucho más sorprendente, y en este capítulo vamos a descubrir cómo estas instituciones son en realidad los grandes creadores del dinero que mueve la economía global. Cuando escuchamos la palabra banco, tendemos a imaginar una caja fuerte, bóvedas llenas de billetes y una fila de personas esperando para retirar su dinero. Pero ese es solo un espejismo. En la práctica, la mayor parte del dinero que circula hoy en día es digital, y es creado por los propios bancos comerciales a través del proceso de préstamo. Imagina una empresa que quiere expandirse. Necesita dinero para comprar maquinaria, contratar personal o abrir nuevas sucursales. Se acerca a un banco para pedir un préstamo. Aquí es donde ocurre la magia. El banco no entrega billetes que tenga guardados en sus bóvedas. En cambio, crea un depósito nuevo en la cuenta de la empresa, aumentando así la cantidad de dinero disponible en la economía. Es decir, acaba de crear dinero nuevo. Este proceso es fundamental para entender cómo funciona el sistema financiero moderno. La creación de dinero no está limitada a la impresión de billetes por parte de los bancos centrales. La mayor parte del dinero es creado por los bancos comerciales cada vez que otorgan un crédito. Pero,
¿Cuánto dinero pueden crear? Esto depende de las regulaciones y de la política monetaria impuesta por los bancos centrales, que establecen requisitos de reservas mínimas y otras normas para limitar la cantidad de dinero que los bancos pueden crear. Sin embargo, esta capacidad de crear dinero viene acompañada de una gran responsabilidad y riesgo. Cuando un banco otorga un préstamo, no solo está creando dinero, sino también una deuda que debe ser pagada con intereses. Si la empresa no puede devolver el préstamo, el banco enfrenta pérdidas que pueden afectar su solvencia. Esta dinámica crea un ciclo donde el dinero nuevo siempre está asociado a deuda. Por eso, la economía global está permanentemente endeudada, y el crecimiento depende de la capacidad de generar nuevos créditos. Además, no todos los préstamos son iguales. Los bancos tienden a prestar a quienes consideran menos riesgosos, como grandes empresas o gobiernos con buena reputación crediticia. Esto deja a muchos pequeños negocios y particulares con acceso limitado al crédito, aumentando la desigualdad económica. Este sistema también tiene implicaciones profundas en la estabilidad financiera. La creación masiva de dinero a través de préstamos puede inflar burbujas económicas, como ocurrió con la burbuja inmobiliaria que desencadenó la crisis financiera de 2008. Cuando esas burbujas estallan, los bancos enfrentan pérdidas y el crédito se restringe, lo que puede provocar recesiones. Por otro lado, en tiempos de crisis, los bancos centrales pueden intervenir para garantizar la liquidez y estabilidad del sistema, pero a menudo a costa del contribuyente común, mientras que los grandes bancos pueden recuperarse rápidamente. Entender cómo los bancos comerciales generan dinero nos permite ver más claramente quién tiene el verdadero poder en el sistema financiero y cómo sus decisiones afectan nuestras vidas. En el próximo capítulo, exploraremos cómo las políticas de los bancos centrales influyen en esta creación de dinero y cuáles son las herramientas que usan para controlar la economía. El control invisible, políticas y herramientas de los bancos centrales. ¿Sabías que, aunque no lo veas, hay una mano invisible que maneja el timón de la economía? Esa mano pertenece a los bancos centrales, instituciones que usan herramientas sofisticadas para controlar la cantidad de dinero en circulación y la salud financiera de todo un país, o incluso del mundo. En este capítulo, descubriremos cómo esas políticas y herramientas moldean la realidad económica que vivimos. Los bancos centrales tienen un objetivo claro: mantener la estabilidad económica, controlar la inflación, fomentar el empleo y asegurar el buen funcionamiento del sistema financiero. Pero lograr este equilibrio es más complicado de lo que parece, porque cada decisión tiene consecuencias que afectan a millones. La herramienta más conocida es la tasa de interés. Es el precio que se paga por pedir dinero prestado. Cuando un banco central sube la tasa de interés, el dinero se vuelve más caro, y tanto empresas como personas tienden a pedir menos préstamos. Esto frena el consumo y la inversión, ayudando a controlar la inflación. Por el contrario, si bajan la tasa, el crédito se vuelve más barato, incentivando el gasto y la expansión económica. Pero el juego no termina ahí. Los bancos centrales también pueden usar operaciones de mercado abierto, comprar o vender bonos del gobierno para aumentar o reducir la cantidad de dinero en circulación. Cuando compran bonos, inyectan dinero en la economía. Cuando venden, lo retiran. Otra herramienta crucial es la reserva obligatoria, el porcentaje de depósitos que los bancos comerciales deben mantener sin prestar. Modificar este porcentaje impacta directamente la capacidad de los bancos para crear dinero nuevo. Aunque estas herramientas parecen técnicas y abstractas, su impacto se siente en la vida cotidiana. El precio del café, el costo de tu hipoteca, el valor de tu salario y hasta las oportunidades de empleo. Pero hay algo que pocas veces se menciona. Estas políticas no siempre se aplican con objetivos sociales o equitativos. A menudo, están diseñadas para proteger a los grandes actores financieros y garantizar la estabilidad del sistema, incluso si eso significa sacrificar a sectores vulnerables. Por ejemplo, un aumento en la tasa de interés puede ser necesario para contener una inflación galopante, pero también puede provocar despidos masivos y dificultar el acceso a la vivienda para millones. Esto revela un conflicto central. El poder de los bancos centrales está en manos de quienes no siempre representan los intereses de la mayoría. Al ser independientes del gobierno,
tienen la libertad de tomar decisiones sin supervisión directa, lo que los vuelve un poder casi autónomo. Además, sus decisiones están influenciadas por una red de intereses financieros, relaciones personales y presiones internacionales. No es solo una cuestión técnica, sino política. El caso de la Reserva Federal de Estados Unidos es un ejemplo paradigmático. Sus decisiones no solo afectan a la economía estadounidense, sino a todo el mundo, debido a la importancia global del dólar. Por eso, cuando la Fed cambia sus tasas o sus políticas, las consecuencias se sienten en mercados, monedas y economías lejanas. Este control invisible genera una paradoja. Por un lado, los bancos centrales buscan estabilidad y crecimiento. Por otro, su autonomía y su conexión con el sector financiero pueden favorecer la concentración de riqueza y perpetuar desigualdades. Conocer estas herramientas y entender sus implicaciones es el primer paso para cuestionar el sistema y pensar en alternativas que pongan a la economía al servicio de las personas, no solo de los grandes jugadores. En el siguiente capítulo, analizaremos el impacto real que estas decisiones tienen en tu vida diaria, desde tus ahorros hasta tu empleo. Cómo las decisiones de los bancos centrales afectan tu vida diaria. ¿Sabías que las decisiones tomadas en oficinas elegantes, lejos de tu ciudad, impactan directamente en tu día a día? Desde el precio del café que compras cada mañana hasta la estabilidad de tu empleo, el alcance del poder de los bancos centrales es mucho más cercano de lo que imaginas. Cada vez que un banco central decide cambiar la tasa de interés, está afectando tu bolsillo. Si las tasas suben, los créditos se vuelven más caros. Eso significa que tu hipoteca, préstamo estudiantil o incluso el financiamiento de tu auto pueden aumentar, dejando menos dinero disponible para otras necesidades o deseos. Por otro lado, si las tasas bajan, pedir prestado es más barato, lo que puede estimular el consumo, pero también puede hacer que el costo de vida suba si la inflación se dispara. La inflación, ese aumento generalizado y sostenido de los precios, está directamente vinculada a las políticas monetarias. Cuando el dinero se crea en exceso, pierde valor, y lo que ayer costaba $1 hoy puede costar 2 o más. Esto no solo afecta a los consumidores, sino también a los ahorristas, porque el dinero guardado pierde poder adquisitivo con el tiempo. Pero no solo tus finanzas personales sufren. Las decisiones de los bancos centrales también influyen en el mercado laboral. Un aumento en las tasas puede frenar la inversión de las empresas, lo que se traduce en menos contrataciones o incluso despidos. En cambio, una política monetaria expansiva puede generar más empleos y crecimiento económico. Además, los bancos centrales impactan en el valor de la moneda nacional. Una moneda fuerte puede facilitar la compra de productos importados y mantener la inflación baja, pero puede perjudicar a los exportadores. Una moneda débil puede estimular las exportaciones, pero encarecer los productos importados y aumentar la inflación. Todo esto nos muestra que el dinero no es solo una herramienta abstracta, sino un motor que impulsa o frena la economía real y la calidad de vida de las personas. Sin embargo, muchas de estas decisiones se toman sin la participación directa de la ciudadanía y con poca transparencia, lo que genera desconfianza y sensación de que el sistema está diseñado para favorecer a unos pocos. Por eso, entender cómo funciona este sistema y quién controla el dinero es fundamental para poder exigir cambios que beneficien a la mayoría y no solo a los grandes actores financieros. En el próximo capítulo, exploraremos los secretos detrás de las grandes crisis financieras y cómo están conectadas con el poder que tienen los bancos centrales y comerciales. Crisis financieras. El precio oculto del poder bancario. Las crisis financieras son como terremotos que sacuden los cimientos de la economía global, dejando a su paso desempleo, pobreza y desconfianza. Pero lejos de ser eventos naturales o impredecibles, muchas de estas crisis son consecuencia directa del sistema bancario y el poder concentrado en manos de los bancos centrales y comerciales. Recordemos la crisis de 2008, la más reciente y devastadora en escala global. Todo comenzó con una burbuja inmobiliaria inflada por préstamos fáciles y riesgosos otorgados por los bancos comerciales. El dinero creado de la nada fluyó hacia hipotecas que muchas personas no podían pagar. Y cuando la burbuja estalló, el sistema financiero se colapsó. Lo más impactante fue la reacción de los bancos centrales. Para evitar un desastre mayor,
inyectaron cantidades astronómicas de dinero en el sistema financiero, salvando a los bancos y grandes corporaciones. Sin embargo, esta ayuda masiva no llegó en igual medida a la gente común, que enfrentó pérdida de viviendas, empleos y ahorros. Esta dinámica revela una verdad incómoda. El sistema está diseñado para proteger a quienes controlan el dinero, no necesariamente a quienes dependen de él para vivir. Pero la crisis del 2008 no fue un caso aislado. A lo largo de la historia, las crisis financieras se han repetido con patrones similares. Creación excesiva de dinero y crédito, especulación, burbujas, estallidos y rescates selectivos. Los bancos centrales, con sus políticas y decisiones, son tanto parte de la solución como del problema. Su capacidad para crear dinero puede rescatar el sistema, pero también puede alimentar las burbujas y la desigualdad. Estas crisis tienen un costo humano enorme. Millones de personas pierden su empleo, sus hogares y su confianza en el sistema. Por eso es vital entender cómo funcionan los mecanismos detrás del poder bancario y la creación del dinero. Solo así podremos cuestionar el sistema y buscar alternativas más justas y sostenibles. En el siguiente capítulo, analizaremos la relación entre los bancos centrales, los gobiernos y la política, y cómo esto influye en la economía global. Bancos centrales y gobiernos, la alianza oculta que mueve la economía global. Detrás de las decisiones que afectan la economía de un país, existe una relación compleja y a menudo oculta entre los bancos centrales y los gobiernos. Esta alianza, que puede parecer técnica o burocrática, es en realidad un motor poderoso que define el rumbo financiero y político de naciones enteras. Aunque los bancos centrales se presentan como instituciones independientes, en la práctica mantienen vínculos estrechos con los gobiernos, especialmente en la emisión de deuda pública. Cuando un gobierno necesita financiar proyectos, programas sociales o cubrir déficits, emite bonos que los bancos centrales y comerciales compran, inyectando así dinero fresco a la economía. Este mecanismo permite a los gobiernos gastar más allá de lo que recaudan en impuestos, pero también los hace dependientes de la deuda y las decisiones de los bancos. Esta relación puede ser beneficiosa si se usa con responsabilidad, impulsando el desarrollo y el bienestar social. Sin embargo, también puede generar tensiones y conflictos, especialmente cuando las prioridades políticas y las exigencias económicas chocan. Además, la influencia de los bancos centrales trasciende las fronteras nacionales. En un mundo globalizado, sus decisiones impactan no solo en la economía interna, sino en las relaciones internacionales, el comercio y la estabilidad financiera global. Esta alianza también puede tener efectos negativos, como la influencia desmedida del sector financiero en la política, la priorización de intereses económicos sobre necesidades sociales y la falta de transparencia. Por eso es crucial comprender cómo funciona esta relación y cómo puede ser reformada para que sirva realmente a la población y no solo a intereses particulares. En el próximo capítulo, exploraremos alternativas y propuestas para un sistema financiero más justo y democrático. Alternativas al sistema actual. ¿Es posible un dinero más justo? Durante siglos, el sistema financiero global ha girado en torno a la creación y control del dinero por parte de bancos centrales y comerciales, pero la creciente desigualdad y las crisis recurrentes han llevado a cuestionar si este modelo es el único posible. En este capítulo, exploraremos alternativas y propuestas que buscan democratizar el dinero y hacerlo más justo para todos. Una de las ideas más discutidas es la creación de monedas digitales emitidas directamente por los bancos centrales, conocidas como CBDC, Central Bank Digital Currencies. Estas podrían permitir una mayor transparencia y control sobre la emisión de dinero, facilitando pagos directos a la población y reduciendo la dependencia de los bancos comerciales. Sin embargo, también plantean riesgos en términos de privacidad y concentración del poder. Otra propuesta es la banca pública, donde el control del crédito y la creación de dinero estaría en manos del Estado o de instituciones públicas, orientadas a financiar proyectos de interés social y ambiental, en lugar de maximizar beneficios privados. El concepto de dinero soberano también gana fuerza, la idea de que la emisión monetaria debe estar al servicio del bienestar colectivo y no de la especulación financiera. Esto implicaría un control más democrático y participativo sobre las políticas monetarias. Movimientos como las criptomonedas y las finanzas descentralizadas, DeFi,
Están desafiando el monopolio tradicional del dinero, ofreciendo sistemas alternativos basados en la tecnología blockchain que prometen mayor autonomía y transparencia. Sin embargo, aún enfrentan retos regulatorios, de escalabilidad y aceptación masiva. Además, el cambio hacia un sistema financiero más justo requiere educación, participación ciudadana y voluntad política para enfrentar intereses establecidos que resisten estas transformaciones. En definitiva, no existe una solución única, pero sí un abanico de posibilidades que pueden combinarse para construir un sistema más equitativo, transparente y sostenible. En el capítulo final, haremos una reflexión sobre lo aprendido y te invitaremos a ser parte activa del cambio. Tu papel en el sistema, cómo comprender y transformar el poder del dinero. Ahora que hemos recorrido juntos el camino desde los orígenes del dinero hasta las complejas redes de poder de los bancos centrales y comerciales, es momento de mirar hacia adelante y preguntarnos, ¿qué papel juegas tú en todo esto? El sistema financiero puede parecer distante, técnico y reservado para expertos, pero la verdad es que afecta directamente tu vida, tus oportunidades y tu bienestar. Y, lo más importante, puedes ser un agente de cambio. Comprender cómo funciona el dinero, quién lo controla y cuáles son las consecuencias de estas dinámicas te da el poder para cuestionar, exigir transparencia y participar en la construcción de alternativas más justas. Puedes comenzar por informarte, compartir este conocimiento con otros y apoyar movimientos que buscan democratizar la economía. La presión social y política es una herramienta poderosa para lograr reformas significativas. Además, tus decisiones cotidianas, como dónde y cómo inviertes o consumes, también influyen en el sistema. Apoyar iniciativas locales, finanzas éticas o proyectos comunitarios puede contribuir a un cambio real. No subestimes el impacto de una voz informada y comprometida. La historia muestra que los grandes cambios sociales y económicos nacen de la acción colectiva. Por último, recuerda que el dinero es una herramienta, no un fin en sí mismo. Cuando ponemos el dinero al servicio de las personas y del planeta, podemos construir un futuro más equitativo y sostenible. Este vídeo ha sido un viaje de descubrimiento, un llamado a despertar y actuar. Ahora, la pregunta es, ¿qué harás con este conocimiento?